¿Te está costando poner límites en tu vida, sobre todo a las personas que más amas? Tengo algunas ideas para ti. Escucho normalmente que las personas vienen a sesiones de coaching conmigo y hay un tema que les cuesta muchísimo tratar, que es el tema de los límites. Límites con los hijos, límites con la pareja, límites consigo mismos. Y es algo bien apasionante porque de repente entendemos que nos cuesta poner límites. Es decir, cuando yo quiero decir no y termino diciendo sí, cuando alguien me pregunta por algo que de repente digo que sería importante para mí mismo no hacerlo o decir que no y termino diciendo que sí. Entonces, nos cuesta decir que no porque pensamos que decir que no me va a alejar de las personas. Sin embargo, es muy importante entender que traemos todos heridas normalmente de nuestra infancia, como heridas de abandono, de rechazo, de humillación, traición y sobre todas las cosas de injusticia. Cuando traemos estas heridas, porque en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido de alguna de estas maneras, o que alguien fue injusto conmigo o premió a alguien que de repente no tenía el mérito, no había hecho el sacrificio, no había hecho el esfuerzo, y yo sí. De repente entiendo que mis papás no estuvieron de la manera que me hubiese gustado y sentí el abandono porque tenían que trabajar. Porque a todo esto es bien interesante pensar que para muchos niños el hecho de que papá y mamá estuvieran fuera muchas horas durante, digamos, la mayor parte de la semana representaba un abandono. O incluso cuando los papás se fueron o cuando papá se fue y ya no regresó. Entonces, el tema del abandono, sobre todo, es un tema bien fuerte. Cuando vamos creciendo, como no sabemos que arrastramos o traemos esta herida, una de las maneras que tenemos de sentirnos importantes o validados es que las personas se queden a nuestro lado. Para que las personas se queden a nuestro lado, ¿qué hacemos? Hacemos un montón de cosas para que nos elijan, para que nos vuelvan a elegir diariamente, para poder sentir que quienes nosotros somos vale, tiene un valor y por lo tanto las personas van a elegir quedarse con nosotros. Entonces lo que muchas veces terminamos haciendo es pretender estar de acuerdo en todo cuando en realidad no lo estamos, decir que sí cuando quiero decir no y sobre todo permitir que haya personas que hagan lo que quieren de alguna manera con nosotros, con tal de que no nos abandonen, con tal de que nos dejen, con tal de que sigan a nuestro lado. Entonces obtengo compañía y de alguna manera es una forma de, en lugar de gestionar la herida que traigo, es una manera de hacer de cuenta que no ocurrió, que no sucedió. Yo hablo normalmente de la nutrición emocional. Entonces, muchas veces como niños hemos sido bien tratados por nuestros padres porque nos dieron casa, comida, techo, alimentos, pero una nutrición que tiene que ver con el tiempo dedicado, con la atención dedicada, con este cariño o sentir que éramos valiosos y de repente, ¿qué sucede? Faltó. Pero como es invisible, como no se habla de eso, como las personas mayormente no dicen me faltó nutrición emocional, normalmente lo que dicen es no me faltó nada y sí faltó. Entonces, ¿qué pasa? De adultos, lo que vamos haciendo es la manera de gestionar estas heridas. Muchas veces tienen que ver con ser permisivos, con darle todo a los demás, con no poner límites, con no decir no, pretender estar de acuerdo y justamente eso hace que nuestra propia personalidad se vaya transformando. Yo he visto personas muy poderosas, pero que frente a sus hijos, por ejemplo, le dan todo el permiso, no ponen límites, no ponen estructura y después los hijos van creciendo como si no hubiera límites, como si nada me detuviera, porque en mi casa me dieron todo y mi papá no me puso un límite, mi mamá no me puso un límite. Entonces, fíjense qué es lo que va ocurriendo. A lo largo de la vida, esos límites que yo no me puse, me los pone la vida. ¿A través de qué? De una enfermedad, de la cárcel, incluso la muerte. Me acabo de enterar incluso al día de hoy que una joven de 18 años falleció, compañera de mis hijos, en el colegio por un coma etílico. ¿Qué significa esto? Por emborracharse. Ya estaba terminando prácticamente sus estudios para entrar a la universidad. Yo me imagino esto fue
hoy me enteré, pero que me parece que hace 2 días atrás. Yo me imagino a los papás la desesperación de pensar, mi hija ya va a empezar la universidad, todo lo que se abre, todo lo que le espera, todo, y de repente saber que esto es un verdadero punto de quiebre. Yo me pregunto cómo estarán esos padres hoy, pero también cómo hacemos para que nuestros hijos hagan lo que hacen y muchas veces no midan las consecuencias. Ahí no se evalúa si soy un buen padre o no, sino es dónde están los límites que yo me pongo a mí mismo y al ser ejemplo para mis hijos. Porque si yo a mis hijos les doy todo, le hago entender que yo solamente soy una fuente de satisfacción. Es decir, cuando ya no les sirvo, entonces mis hijos ya no me necesitan, ya no me quieren, ni les intereso. Y entonces estamos en una lucha constante entre querer avanzar en nuestra vida, poder estar sanos mental y emocionalmente, y por otro lado, muchas veces, como tuve carencias, en lugar de revisar las carencias que tuve, lo que hago es solapar, es dar de más, es no ponerle límites, es hacerles saber que a mí me pueden pedir todo y que yo voy a dar todo y que no voy a exigir nada a cambio, o que tal vez mi nivel de exigencia es esto, pero que yo estoy dispuesto a dar esto con tal que me quieran, con tal que estén a mi lado, con tal que me digan que sí, con tal de saber que no voy a estar solo. Entonces, si yo no empiezo a trabajar mis heridas de la infancia, que tiene que ver con la soledad, que tiene que ver con el sentirme muchas veces desprotegido o no cuidado o no apoyado, y que empiezo a entender que de adulto haría cualquier cosa con tener una pareja aunque no funcione, quedarme en un trabajo aunque lo deteste, aunque lo odie, quedarme ganando lo que no me gusta ganar, o sea, termino haciendo cosas que no quiero hacer con tal de sentirme incluido, con tal de sentir que soy parte, con tal de sentir que quien yo soy vale, con tal de sentir que quien yo soy tiene un lugar en el mundo, incluso con ser visto. Entonces, ¿qué pasa? Hay 2 tipos de reacciones. Una, muchas veces voy a hacer todo bien para que me quieran. Estamos hablando, esto es inconsciente, la gente no lo hace sin quererlo, sin saber que lo hace. Una es haciendo todo bien para llamar la atención, pero cuando eso no funciona, me empiezo a rebelar y empiezo a hacer cosas malas o empiezo a hacer las cosas mal como otra manera de llamar la atención. Porque para el ser humano hay 2 cosas que son muy importantes en la vida. Uno es sentir que pertenezco, que no estoy solo en el mundo, y otra es evitar a toda costa irme de este mundo. Haríamos lo que fuera con tal de aferrarnos a la vida. Entonces, fíjense que es como muy fuerte porque de alguna manera me aferro a la vida, pero por otro lado me aferro a vínculos o a relaciones que muchas veces no son saludables, pero con tal de no sentirme solo, con tal de no sentirme aislado, me quedo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Recuerden que el castigo, por ejemplo, en la antigua Grecia, para un ser humano no era la cárcel, era el ostracismo, que era excluir a alguien de la ciudad y ya no podía regresar nunca más. El exilio, es decir, todas tus pertenencias, todos tus vínculos, las personas que estaban a tu alrededor desaparecían porque era el castigo más grande, no pertenecer, quedarte solo. Entonces, hoy como adultos, creo que el miedo más grande que vamos teniendo es no ser incluidos. Por eso incluso haríamos muchas cosas con tal de ser incluidos, como no poner límites. Entonces, los límites tienen una razón de ser. Nos protegen, nos marcan una adentro y una afuera, nos dicen si estoy dentro de o fuera de. Y entonces, si yo no me marco límites a mí, va a ser muy difícil marcarle límites a los demás. Lo que estoy dispuesto a tolerar, lo que estoy dispuesto a aceptar, lo que estoy dispuesto a hacer, lo que estoy dispuesto a no hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy creciendo y cuando voy creando vínculos en la vida con empleados, con amigos, con familiares? Si yo no marco esos límites, las personas entienden que conmigo se puede hacer lo que quieran y que no pasa nada, que no hay consecuencias. El punto es que sí hay consecuencias, que tiene que ver con que estoy enojado. Yo conozco personas que están con ansiedad, con depresión, porque justamente les da terror, pero un terror enorme, poder expresar, decir las cosas que quieran.
Porque al decir lo que quieren también es momento de decir las cosas que no quieren. Y entonces serían capaces de aguantar cualquier cosa con tal de no hablar, con tal de no decir, con tal de no atravesar ese umbral. Pero lo que no nos damos cuenta es que al atravesar ese umbral no tiene que ver con los demás, sino que tiene que ver con expandir mis límites. Es decir, una cosa es no ponerme límites y otra cosa es expandir mis límites. No ponerme límites en el sentido de soportar, aguantar, lo que sea. Yo hablaba una vez con una persona hace muchos años atrás en una conferencia que di en un centro judío en Buenos Aires y hablé con un sobreviviente de los campos de concentración de la Alemania nazi. Él era de origen polaco. Y yo le decía, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención y es cómo ustedes no se organizaban y no se levantaban contra los nazis o no ponían un límite o decían, no aceptamos esto. Y él me explicó muy claramente que no funcionó así. Un día nos prohibían una cosa, otro día nos prohibían otra cosa, hoy ya no pueden ejercer la medicina, hoy ya no pueden pasar de tal calle. Y entonces se fueron corriendo estos límites de tal manera que se hicieron casi invisibles, hasta que llegó un momento que estábamos de alguna manera encerrados completamente y no nos habíamos dado cuenta. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que estamos permitiendo, que estamos soportando, que estamos aguantando. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos avasallando nuestros propios límites éticos o muchas veces nuestros propios límites morales o nuestros propios límites en general de la vida. Entonces sería muy bueno empezar a preguntarnos cuál es la herida que traigo que permite que las personas hagan muchas veces lo que quieren conmigo y no tengo ese punto de quiebre, ese momento donde yo digo basta. Porque decir basta es una declaración, es decir, que me permite a partir de ese momento crear algo diferente. Pero si yo no digo basta, o basta para mí, o basta con alguien, entonces las personas entienden que conmigo no pasa nada. Es como esas personas que dicen, no, a él le puedes decir cualquier cosa, le puedes pedir cualquier cosa, siempre está disponible, siempre está dispuesto, nunca tiene problemas, nunca te va a decir que no. Entonces yo me preguntaría cuántas veces nosotros nos ponemos en esos zapatos con tal de tener reconocimiento, afecto, compañía o tal vez un poco de cariño. ¿Y qué pasaría si empezamos a poner límites que simplemente es decir lo que quiero decir, expresar lo que quiero expresar, pedir lo que quiero pedir, pero sobre todas las cosas hacer saber cuando quiero decir no y poder decir claramente no? Sin excusas. No, fíjate que no ahora en este momento es no, porque no quiero. O en este momento elijo no. Entonces los límites funcionan como apoyo para decir hasta aquí y es lo que yo permito y es hasta donde quiero. Y eso nos va a ayudar, sobre todo con nuestros hijos, a enseñarles que ellos también pueden poner límites en su vida, que ellos también pueden decir que no, desde niños, desde pequeños, y que es una manera de pararse frente al mundo, que no necesitas decir siempre que sí. Por eso el consumo de sustancias, por eso el alcohol, por eso muchas veces permitir muchas acciones de otras personas pensando que es una manera de tener cariño. Recuerden que repetimos lo que aprendimos, pero nuestros hijos repiten lo que aprenden de nosotros. Hablar, expresar, no tiene nada de malo y poder decir también lo que no quiero puede ayudarnos incluso a salvar una vida. Soy Hugo Pereira, gracias por acompañarme. Me puedes seguir y te pido que me sigas en YouTube como Hugo Pereira Podcast y por supuesto en Instagram como Hugo Pereira Training y en Spotify como Hugo Pereira Podcast para escucharme en tus viajes. Ya me han dicho que en muchos viajes los acompaño, así que gracias por acompañarme ustedes a mí. Y díganme un tema que les interese saber y por supuesto que lo vamos a poner. Muchas gracias.